¿Cómo te va, María Eva? Simón te saluda. ¿Por qué nos tenemos que ir a las canoas cada vez que llueve? Todo tuyo, querida María Eva. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires viene colapsando con frecuencia frente a las lluvias. Este fin de semana nuevamente se esperan lluvias y yo creo que hay que preguntarnos por qué tenemos inundaciones tan frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en primer lugar estas inundaciones recurrentes, estas inundaciones frecuentes, ponen en evidencia que con negocios y con eslogan no podemos resolver problemas estructurales. Mauricio Macri se cansó de promocionar esos megatúneles que se construyeron durante su gestión para mitigar el problema de las inundaciones. Se cansó de repetir no se inunda más. Y la verdad es que esas toneladas de dinero que se destinaron a esos grandes túneles, obras obsoletas, diseñadas además con datos de lluvia de fines de la década del 90 y con criterios técnicos de hace casi un siglo. La verdad es que tenemos en la ciudad de Buenos Aires un plan hidráulico que está totalmente desactualizado respecto a la actual crisis climática. Y si bien estos últimos meses, porque la ciudad se inundó en diciembre, la ciudad se inundó en febrero, se inundó en dos oportunidades en marzo, se esperan lluvias fuertes este próximo fin de semana. Y si bien escuchamos que el colapso de la ciudad tiene que ver por eventos extraordinarios, es decir, tienen que ver con Sí, esas sí, lluvias le echan la culpa a extraordinarias Dios, a la vinculadas. providencia, a cualquiera. Sí, sí, totalmente. Claro, nosotros escuchamos que el colapso de la ciudad tiene que ver con lo que llamamos las fuerzas del cielo. Sí. Son lluvias extraordinarias que se nos presentan en la ciudad de Buenos Aires y colapsan la ciudad. Pero la verdad es que me parece que acá tenemos que hacer un análisis un poco más detallado, porque no sirve de mucho que todos los meses, diciembre, febrero, marzo, varias veces al mes, repitamos que estamos frente a eventos extraordinarios, porque para quienes se inundan, ¿sí? Y para quienes se inundan con frecuencia, hablarles de un evento extraordinario no tiene ningún correlato con su realidad. Lo cierto es que mientras todo esto sucede, estas lluvias han puesto en descubierto otro gran eslogan en la ciudad de Buenos Aires, que es un eslogan bastante utilizado en campaña que tiene que ver con la urbanización de barrios populares. Cada una de estas lluvias ha descubierto que en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires no contamos ni siquiera con la infraestructura más básica para poder gestionar un evento de lluvias. Vimos en esas últimas inundaciones imágenes de la calle Chilaver, que es la avenida principal de Villa 20, un barrio que supuestamente el gobierno está urbanizando hace 8 años, en donde sin embargo las familias siguen sin acceder formalmente al agua, a la cloaca Bueno, e de hecho, inundándose. vos nos has contado que varios barrios populares tienen hasta un nivel de esperanza de vida diferente al resto de la ciudad. Son claramente vistos desde el gobierno una especie de tacho basura. Así que descontaba que si todo el resto de la ciudad se inunda, ellos estaban bajo el agua mucho peor, ni hablar. Sí, mucho peor porque además, como no tienen infraestructura de cloaca, cuando se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. Y Ah, en esas últimas inundaciones veíamos esas imágenes totalmente frecuentes en la avenida principal de Villa 20, en la calle Chilaver, en donde un río caudaloso de agua y líquido cloacal escurre y además inunda las viviendas. Y cuando vos te inundás con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal, por supuesto que perdés todo lo que tenés en tu casa. claro. La verdad es que es prácticamente una tarea imposible limpiar una vivienda que ha tenido medio metro de líquido cloacal luego de una inundación. No ha sido, por supuesto, Villa 20 el único barrio, se ha inundado, ¿sí? La 21-24, se ha inundado Villa 15, en fin, la verdad es que estas lluvias ponen en descubierto que esas grandes obras tan promocionadas no eran la respuesta para el actual sistema de precipitaciones, pusieron en descubierto además que la urbanización de los barrios populares
¿sí? Es una urbanización que no se ha concretado porque, insisto, en los barrios populares las familias siguen viviendo sin acceso al agua, a la cloaca y a los desagües pluviales. Y La mientras urbanización se hizo en todos los barrios o en una parte chiquita? no, por supuesto que no. O sea, el gobierno anuncia que está urbanizando las villas porteñas cuando lo cierto es que está interviniendo en unas pocas villas de la ciudad de Buenos Aires y que además esas intervenciones en general solo se limitan a construir viviendas nuevas dentro del polígono del barrio, en lugar de además intervenir fuertemente en la infraestructura de agua, de cloaca, de desagües pluviales. Cada lluvia pone eso en descubierto. Pero mientras todo esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, vemos como durante cada inundación Jorge Macri por Twitter nos da sugerencias del tipo: camina con cuidado, tené cuidado al manejar, saca las macetas de los balcones. Es increíble que la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene como amenaza las inundaciones, todavía no cuente con un plan de contingencia, es decir, con un plan de manejo para que sepamos cómo manejarnos frente a un evento de estas Y características. decime, ¿Qué María tenemos Eva, que hacer? ¿no es verdad que haya más lluvias? ¿El cambio climático no nos trae más agua de lluvia? ¿Cómo es el cambio? Mira, es una muy interesante pregunta. Muchas veces lo que observamos es que un evento de precipitación que en el pasado no nos inundaba, hoy nos inunda. Y eso, por supuesto, no tiene que ver con el cambio climático. O sea, cuando nosotros planteamos lo que se denomina la ecuación de balance del ciclo hidrológico, de lo que precipita, hay una parte que queda retenida en los árboles. Hay otra parte que se infiltra a través de las superficies absorbentes y percola hacia las napas. Y luego hay otra parte que finalmente escurre. Si nosotros vamos limitando el proceso de retención y el proceso de infiltración, porque mutilamos el arbolado público, porque deterioramos las superficies verdes absorbentes, porque cementamos esas superficies verdes absorbentes, Sí. sin duda que frente a un evento de precipitación que en el pasado no nos inundaba, hoy vamos a inundarnos. Lo cierto es que cuando empezamos a analizar algunas estadísticas, vemos que en lo que va del mes, en lo que fue del mes de marzo y en lo que va de los últimos 12 meses, estamos con valores no muy por encima del promedio de los últimos 30 años. Es decir, que para poder explicar por qué la ciudad de Buenos Aires colapsó en diciembre, en febrero y en varias oportunidades en marzo, no podemos solamente hablar de que tenemos lluvias más intensas. En realidad lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, como sucede en todas las tragedias de estas características, es un fenómeno multidimensional. Llueve distinto. Y como llueve distinto, no podemos seguir ejecutando las mismas obras que ejecutábamos hace un siglo atrás, para otro entramado urbano y para otro régimen de lluvias. Como llueve distinto, llueve poco, llueve en algunos lugares y en otros no, no podemos construir grandes megatúneles que atraviesen la ciudad. Lo que necesitamos hacer es retener las aguas de lluvia donde caen. Sí, sí, esos túneles se han convertido en piletas, o sea, olvídate. Esos grandes túneles que atraviesan la ciudad de Buenos Aires son túneles sumamente ineficientes cuando vos tenés una lluvia localizada en un punto de la ciudad, corta y además intensa. Las ciudades del mundo lo que están haciendo frente a este tipo de lluvias, lluvias intensas, cortas y localizadas, es retener esas lluvias donde caen. ¿Y cómo las retienen? Y, por ejemplo, inundando parcialmente un espacio público, una plaza, por ejemplo, en donde lo que hacemos es generar una zona baja, retenemos las aguas de lluvia de manera controlada, transformamos ese paisaje urbano, ahora pasa a ser, ¿sí?, un paisaje urbano que tiene un espejo de agua, y una vez que el evento de precipitación pasa, esas aguas, ¿sí?, son evacuadas a los sistemas pluviales que, una vez que la lluvia pasa, se encuentran vacíos. Por supuesto que hay un montón de mecanismos para retener las aguas de lluvia donde caen.
generando en los techos de las construcciones sistemas de retención, colocando, por ejemplo, estructuras, tanques que puedan colectar en los techos las aguas de lluvia. De esta manera, lo que logramos es que esas aguas de lluvia rápidamente lleguen al sistema pluvial. Y por otra parte, logramos algo muy interesante, que es que esas aguas de lluvia que retenemos en los techos de las construcciones, por ejemplo, en tanques, luego sean utilizadas para riego en lugar de regar con agua potable. Hay muchísimos mecanismos en los cuales nosotros podemos retener Para esas inodoros aguas de también se puede lluvia. usar. Para inodoros decía, que siempre me llamó la atención y de hecho no sé si se puede Claro, usar con exactamente. agua potable o no, que es un Totalmente. desperdicio Nosotros total. descargamos los inodoros utilizando agua potable. En Ah, es agua muchos potable, me lugares, estás contestando, bien, yo no tenía respuesta sobre. Una locura. totalmente, totalmente. En muchos lugares se retienen las aguas de lluvia en los techos de las construcciones, se almacena y luego lo que hay es lo que se llama un sistema de doble cañería. Para la descarga de los inodoros, vos tenés entonces un conducto que utiliza esas aguas residuales. La verdad es que para poder retener y gestionar las aguas donde caen, no solamente podemos usar espacios públicos, no solamente podemos usar sistemas de retención domiciliaria, que por supuesto los sistemas de retención domiciliarias pueden estar acompañados de algún tipo de exhibición o algún tipo de beneficio en el pago del servicio de alumbrado, barrido y limpieza. Digo, podemos pensar en muchas de esas estrategias. Si permanentemente la ciudad de Buenos Aires beneficia a los beneficiados de siempre, otorgándoles alucinantes beneficios impositivos y de financiamiento, ¿por qué no incentivar a que, por ejemplo, en las construcciones se coloquen sistemas de retención de las aguas de lluvia? Por supuesto que podemos tener lo que se denominan terrazas verdes, podemos tener lo que se denominan hormigones porosos. Si vos vas a hacer una playa de estacionamiento, en donde necesariamente vas a tener que impermeabilizar parte de esa superficie, podés utilizar hormigones porosos, que son hormigones muy resistentes, pero que permiten que el agua percole a través de sus poros. Y ahí entonces mejoramos el proceso de infiltración. Por supuesto que tenemos que mejorar la calidad de los espacios verdes, la calidad del arbolado público Olvídate. y algo clave, recuperar el borde costero. La zona de amortiguación por excelencia de las precipitaciones es el borde costero. Si nosotros ese borde costero lo que hacemos es cementarlo y ocuparlo con construcciones y viviendas suntuosas, la verdad es que vamos a contramano de esa agenda climática. Es muy difícil gestionar las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires si permanentemente lo que estamos es incentivando la sobreconstrucción en general de viviendas suntuosas que nadie habita. Por otro lado, vamos fragmentando y deteriorando los espacios verdes. Solo en estos últimos 10 años perdimos en superficie verde absorbente el equivalente a 75 veces la Plaza de Mayo. Y además habilitamos a que los pulmones verdes de manzana se transformen en estacionamientos subterráneos para autos. Esa fue la última modificación al código urbanístico que el gobierno propuso en plena pandemia. Y por supuesto, si no tenemos un sistema de alerta democratizado que informe correctamente a la población, si no tenemos además un plan de contingencia adecuado que permita a la población saber cómo manejarse frente a eventos de estas características que además van a ser cada vez más frecuentes, porque ese régimen de precipitación es consecuencia, sin duda, de la crisis climática. Así que la realidad es que tenemos que poder poner en agenda esto en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene que adaptar su infraestructura al contexto climático y eso implica terminar con el negocio de esas mega tuneleras que construyen esos megatúneles que son absolutamente obsoletos y que no dan respuesta al actual régimen de precipitaciones. Insisto, tenemos que poder discutir colectivamente un plan de contingencia y tenemos que democratizar nuestro sistema de alerta. Es inadmisible que este gobierno gaste más de 110 millones de pesos por día en autopropaganda
y no destine parte de ese dinero para poder comunicar correctamente la gestión del riesgo hídrico. La verdad es que es completamente alucinante que tengamos un plan hidráulico absolutamente desactualizado, y mucho más preocupante es que hayamos tenido un jefe de gobierno que, siendo ingeniero, nos haya dicho a los gritos que Buenos Aires no se inunda más. La verdad es que necesitamos revertir para poder gestionar adecuadamente las amenazas que la ciudad tiene, María Eva, que son las olas de calor. Y algo no menor, decime. luego de cada inundación, ¿sí? Sobre todo cuando uno está transitando una epidemia de dengue, sabemos que los casos aumentan. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad tampoco toma nota de esta situación. Supongo que si vos hubieras tenido los réditos que tuvo nuestro ex jefe de gobierno con las tuneleras, también gritarías contenta, ¿eh? No, no, no. Se inunde o no se inunde, gritarías No, contenta. mira, ahí eso no es verdad. Ya No, sé que bueno, no, pero te estoy jodiendo. no, en el año 2013, en abril del 2013, tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata una inundación tremenda que se cobró cientos de Sí, sí. vidas. De hecho, es tan inadecuada la gestión del riesgo en Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, que en la ciudad de La Plata la cantidad de personas fallecidas lo definió la justicia. No, Algo no, tan totalmente. alucinante. Igualmente, si querés, lo dejamos para otra charla, pero ya estamos en la coda de esta. Ya estamos. Así que lo Pero dejamos para la próxima. lo cierto es que tanto la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de La Plata son ciudades que están atravesadas por caudalosos arroyos. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es una adecuada gestión del riesgo. No existe no inundarse más, ¿no? Lo que existe es gestionar correctamente el riesgo de inundaciones. Darle a la ciudadanía esa falsa sensación de seguridad es exactamente lo que no debemos hacer cuando gestionamos el riesgo. Cuando gestionamos el riesgo necesitamos una ciudadanía que esté alerta, que esté preparada, que sepa cómo manejarse y, por supuesto, obras de infraestructura adecuadas y manejar, ¿sí?, lo que se denomina la precontingencia y la postcontingencia. Nada de eso sucede acá en el distrito más rico de nuestro país. Y hoy, justamente, en la 21-24 tenía lugar una mesa del agua que hace unos cuantos años hemos conformado con distintas organizaciones sociales. Ya la angustia de estas próximas lluvias estaba presente. Así que me parece que es muy importante poder poner en agenda en la ciudad de Buenos Aires los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un jefe de gobierno que está completamente ausente y que además, en su intento por parecerse con Milei, lo que nos plantea son ajustes, recortes por un lado, y por otro lado discusiones sin sentido respecto a cuáles son sus gustos en relación al dulce de batata o el dulce de membrillo, que honestamente a las porteñas y a los porteños no nos desvela. Sí, lo que nos desvela a las porteñas y a los porteños es el problema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos que abordarlo con seriedad. Totalmente. Y lograr que la plata nuestra de impuestos se use para nosotros, ¿no? Así, Totalmente, así de fácil. absolutamente. Bueno, Y no para el negocio de algunas cuantas empresas constructoras que son las que tienen esas tuneleras que pueden ejecutar esas obras que no sirven. totalmente, totalmente. Que deben haber dejado mucho rédito, pero no a nosotros. Bueno, querida María Eva, te agradecemos muchísimo esta charla. Ha sido un constante aprendizaje como en cada una y te mandamos un abrazo enorme. Será hasta la próxima. Un abrazo enorme para vos y un abrazo enorme para todas y para todos. Hasta luego.